Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a Debate con y le doy la bienvenida a Roel Ayala Mata, meteorólogo integrante de la Maestría en Gestión de Riesgos y Protección Civil y de Gestión Ambiental del Centro Universitario México, y también está con nosotros Roberto Guadalupe Cañas Pozos, director general en RERI Consultores. ¿Cómo estás, Roel? ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por estar con nosotros en esta temporada en la que, ¿cuánto fue, Roel, que tuvimos una sequía extrema, calores verdaderamente agobiantes y que por fin llegó la temporada de lluvias a nuestro país pasada la primera quincena de junio, Roel? Sí, las sequías, muy buena tarde allá en el estudio y muy buena tarde a todo el amable auditorio. Las sequías no son nuevas, se han manifestado a lo largo de la historia de la humanidad prácticamente. Hay un registro con mucha evidencia desde hace bastante tiempo, desde pues prácticamente antes de la era común, y se han estado dando a lo largo del periodo de vida de la humanidad. Son ciclos que tiene nuestro planeta y lo más reciente ha sido en la década de los 80, que fue un poco más prolongada. Sin embargo, en esta ocasión ha sido más corta, pero sus efectos son mucho más marcados. De tal manera que deberíamos de tener esta capacidad de poder analizar cuándo podrían presentarse este tipo de eventos climáticos para tomar medidas preventivas adecuadas. Ya en el año 2017 tuvimos la oportunidad de participar en un congreso de meteorología, el cual se llevó a cabo en la Universidad Veracruzana, organizada por la Asociación Mexicana de Meteorólogos, y justamente uno de nuestros temas con el cual participamos ¿es posible poder pronosticar una condición de sequía? Y bueno, sí es posible. Lo que sí se requiere son bastantes datos para poder determinar cuál es el periodo en el cual podría manifestarse. No ha sido la duración, pero es por eso que necesitamos tener una condición de monitoreo muy efectiva para poder determinar los eventos potenciales de manifestación e incluso su intensidad. ¿Cómo se esperan estas temporadas de lluvia, Roberto Guadalupe Cañas? ¿Y de qué manera, si pudiéramos estimar la cantidad de agua que va a llegar en estos próximos meses, como para hacer un cálculo de almacenamiento o evitar estas sequías tan dañinas, Roberto? Alberto, muy buenas tardes. Roel, muy buenas tardes. A tu auditorio también muy buenas tardes. Bueno, la realidad es que haces una pregunta muy interesante referente a calcular el volumen de agua. Se está programando o se está previendo que por lo menos en el Pacífico vamos a tener de 15 a 18 ciclones y huracanes, y en el lado del Atlántico de 20 a 23. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener una gran cantidad de lluvia, una gran cantidad de tormentas a lo largo de esto. Se espera también que uno de ellos, por lo menos de cada lado, sea un nivel 5. Entonces tenemos que estar preparados para todo esto. Fíjate que estamos en una situación en la cual nos quejábamos hace unos días, tú lo mencionaste, que no había agua, que las presas estaban a un 34% de capacidad, que todo era ya una crisis climática. En realidad es una crisis climática. Ahora estamos teniendo ya una lluvia permanente que está llenando de forma importante todas las presas en el norte de la República, y está teniendo una situación que ya para ellos está llegando a la parte importante de saturación. Bueno, no de saturación, sino de el límite de la presa. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Bueno, como lo decía Roel en la parte de su intervención, se tienen que tomar previsiones. Hay datos históricos. Todo esto que estamos viendo se puede hacer un histórico a través del tiempo y ver cómo ha ido pasando esta parte de la lluvia, qué se esperaba, cómo vamos a estar, qué medidas de prevención hemos tomado, cómo están nuestros sistemas para controlar estas lluvias, cómo está la parte de poder detener esos grandes causas que vemos, como una noticia muy importante en Monterrey, ese gran río de agua que va cruzando a la mitad de la ciudad de Monterrey, cómo lo están llevando, a dónde va a llegar, cómo lo van a detener y qué va a hacer para poder sostener toda esta agua y en qué lo van a utilizar. La pregunta de decir cuánta agua nos va a caer sería muy difícil contestar, Alberto. Lo que sí es que va a haber mucho. Va a haber mucha, o sea, va a haber mucha indudablemente, de acuerdo al primer tornado tropical, Alberto, Roel.
y no ha dejado de llover y apenas estamos empezando. ¿Cómo poder aprovechar toda esta agua, Roel, o dejarla al sistema que tenemos de presas y estas si se llenan, cómo poder aprovecharla? O sea, ¿se puede hacer algo, Roel? Sí, por supuesto. Es una pregunta muy interesante la que haces. Y también va en relación a la parte a la pregunta que hiciste anteriormente. No podemos determinar qué cantidad de precipitación puede caer en determinada zona del país. ¿Por qué? Porque tenemos una anomalía de circulación desde el año 2009. Recordemos que en el año 2010 tuvimos el segundo año de precipitaciones más abundantes después del año de 1957. Sin embargo, ¿qué se hizo con toda esa agua? Simplemente se fue. A partir del año 2011, la condición de sequía comenzó a manifestarse mucho más, de tal manera que los eventos de sequía no son pronosticables. Puede tenerse un panorama un tanto general. Por eso mencionaba que es necesario hacer este tipo de estudios. ¿Con qué finalidad? Justamente para tener una gestión adecuada del agua. Esto nos permitiría aprovechar en la mayor oportunidad el agua precipitable. ¿Por qué? Porque esto nos permitiría incluso tomar medidas preventivas, recarga artificial de mantos acuíferos, aprovechamiento de los embalses. En este caso, por ejemplo, en Nuevo León, que se han llenado las presas prácticamente a un 100%. Como bien lo comentas, es el inicio. ¿Qué se va a hacer el resto? ¿Cómo se va a gestionar esa agua acumulada? Es probable que pueda haber otro ciclón tropical y que permita otra abundante precipitación, es muy probable. Sí. Sin embargo, en los pronósticos climatológicos es más fácil poder determinar si va a ser una temporada por encima, dentro o por debajo de la normal climatológica. En este sentido, no se toman en cuenta los ciclones tropicales. Podemos tener un pronóstico climatológico exacto para la temporada. Sin embargo, un ciclón tropical, valga la expresión, nos puede echar a perder un buen pronóstico climatológico. Y no habrá que esperar un huracán. Ya lo vimos con este ciclón tropical Alberto, que alcanzó la categoría de tormenta tropical, ya en tierra, depresión tropical. Y por supuesto, el refuerzo orográfico de la Sierra Madre Oriental incrementó la formación de nubosidad y la ocurrencia de precipitaciones. Y como bien lo hacen el comentario, ¿a dónde se fue toda esa agua o a dónde se va toda esa agua que escurrió solamente por el río Santa Catarina sin tomar en cuenta los demás? De tal manera que si comenzamos a observar que se está presentando un déficit de precipitaciones que puede dar origen a una condición de sequía, esto nos permitiría tomar medidas preventivas para aprovechar el agua. ¿Cómo? Recargando los mantos acuíferos de forma artificial, tomando medidas preventivas. En el caso de las ciudades, en la imagen podemos ver muy claro. ¿Por qué? Porque se urbaniza, pero ya no permea el agua, simplemente se va y los mantos acuíferos van disminuyendo poco a poco, de tal manera que esto pues nos permitiría tener una mejor gestión del agua, es decir, utilizar los pronósticos climatológicos. Vamos iniciando, habrá que esperar cuál es el comportamiento. De antemano les digo que de acuerdo al pronóstico climatológico se han previsto precipitaciones en algunos lugares dentro e incluso por debajo de la normal climatológica. ¿Por qué? Porque esperamos a que esta condición de sequía continúe manifestándose. Pero insisto, un ciclón tropical puede traer abundantes precipitaciones, como ya lo vi. Pero yo lo que digo es que tanto está avanzada la ciencia, la tecnología, la ingeniería para aprovechar estos fenómenos. Este año, donde van a ser 3 o 4 meses de abundante agua, ¿estábamos preparados o no? Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y quiero saber su opinión sobre este tema. ¿Qué tanto estamos preparados en México o nos dejamos a la buena de Dios, como dice el dicho? Ay, pues qué bueno que llueva, hay sequía. Pues volvemos en 2 minutos. Cañas Pozos, si bien es cierto esta situación de que los fenómenos meteorológicos, pues bueno, tienen cierta se pueden pronosticar de alguna manera, pero pues bueno, si ya empiezan a ver esto, ¿habrá manera de hacer una buena gestión de
toda esta cantidad de agua que va a caer, Roberto? ¿O simplemente con nuestros sistemas de presa, esperando que se rellenen nuestros mantos acuíferos y que haga su círculo normal el agua? ¿Con eso es suficiente? No, obviamente ya se ha demostrado, Alberto, que la situación en cuanto se presenta la sequía, vemos que no hay agua suficiente que alcance, deja para cultivos, sino para el mismo uso de las personas. Esto significa a que los estados, tanto primero la federación y los estados, deberían tener una política de almacenamiento de agua muy importante. La realidad es que nuestro único almacenamiento formal como tal, que siempre se habla de ello, es el sistema de presas y embalses que tenemos a lo largo y ancho de la República. Sin embargo, hay métodos que se pueden utilizar para almacenar agua en cantidades importantes, como silos de agua, tanques de agua, alguna situación de esta manera, pero creo, desconozco en gran parte en lo que es la política del agua a nivel nacional, que se esté aplicando una situación de esta manera. Creo que muchas veces se están haciendo acciones, como platicábamos en otras ocasiones, reactivas, no preventivas. Y al ser reactivas, lo que nos interesa ahorita, si tú lo ves, es que están viendo, por ejemplo, que ya se llenó la presa, que ya está tantos millones de metros cúbicos tiene la presa, etcétera, 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 pero no se habla más allá de dónde vamos a poner lo que falta. Bien lo decía nuestro amigo Roel, falta todavía, faltan más tormentas tropicales, faltan los ciclones como tal, y un ciclón como lo que estamos viendo ahorita ya llenó casi a su capacidad máxima muchas de las presas. Entonces, ¿qué va a pasar con lo demás? Esa sería la pregunta, ¿dónde la vamos a poner? Y no solo dejarla tirar y que ojalá se fuera todo manto freático y llenara los sistemas subterráneos y de ahí volverlo a utilizar, sino muchas veces se evapora, hace su ciclo normal y se acabó. Y en este caso, como vemos en las imágenes, el agua de la ciudad pues va contaminada, muy contaminada, no solamente de la misma tierra, basura y todo esto, sino de aceites, grasas, de todo lo que hay en una gran metrópoli. Sí, exactamente. Y es que esto lo digo porque Juan Ignacio Barragán, el director del sistema de agua y drenaje de Monterrey, él dio un ejemplo. Dice, en 1988, cuando nos pegó Gilberto, que fue un huracán categoría 5, que atravesó toda la península de Yucatán, todo el Golfo, entró por Tamaulipas y se destruyó prácticamente hasta el Cerro de la Silla, y ahí desgajó miles y miles de millones de litros de agua, no estaban preparados, ¿no? Y entonces, en esta ocasión, no fue tan dañino la tormenta tropical, Alberto, porque tenían una presa más. Entonces aprovecharon para que ese desfogue de agua pues se fuera y abasteciera una presa. Pero ¿qué tanto podemos estar controlando, Roel? Ellos lo previnieron desde el 88. Y entonces, ¿qué tanto tenemos previsiones este año? Sí, tal vez en algunas zonas, como es el caso de Monterrey, han tomado esas medidas de prevención. ¿Por qué? Porque muchos hablan de periodos de retorno, puede haber algunos eventos extraordinarios, no hay necesidad de que sea un ciclón tropical, puede ser una onda tropical clasificada como fuerte, e incluso una simple tormenta local debido a una afluencia de aire marítimo tropical con gran contenido de humedad que nos favorezca formación de nubes y unas precipitaciones abundantes. Sin embargo, hay muchos lugares que no han tomado estas medidas preventivas. Y con todo el respeto, ahorita tomar medidas preventivas prácticamente no daría tiempo, ni hay recursos, sí, claro, ni hay la planificación adecuada. Esto debe de hacerse con mucha anticipación. Como bien lo comentas, después del impacto del huracán Gilbert en aquella zona, en el estado de Nuevo León, por supuesto que vino esa planificación para determinar cuál es su riesgo, un riesgo alto debido a abundantes precipitaciones en el caso del impacto de un ciclón tropical al atravesar el macizo montañoso de la Sierra Madre Oriental. Una planificación, una construcción tomando en cuenta para poder minimizar la corriente, sí, almacenar el agua y evitar una situación bastante crítica que pudo haberse presentado en el área de Monterrey. Pero en otros lugares no se ha hecho esa gestión. Tabasco es uno de los lugares donde se tiene la mayor cantidad de precipitaciones cada temporada, Chiapas, y esto no es nuevo.
lo sabemos incluso por todos aquellos escritos que nos dejaron los conquistadores españoles. Y desde esa fecha, ¿qué se ha hecho? Bueno, solamente aprovechar un poco los escurrimientos en el estado de Chiapas para construir las presas y generar energía eléctrica. Pero siguen todavía con esa condición de abundantes precipitaciones. Claro, hay altos y hay bajos, como se dice comúnmente. Hay muchos lugares, pues, que no han tomado medidas de prevención en este sentido. Tal parece que, pues, tal vez pensaban que las condiciones meteorológicas siempre son iguales. De ahí la importancia de conocer la climatología. Claro. Las condiciones no siempre son iguales. Sí, claro. Hay periodos de sequía, hay periodos de abundante precipitación y hay periodos en que debemos de aprovechar todas estas condiciones para poder adaptarnos a la condición de sequía o de abundantes precipitaciones que se presenten. Muchos hablan de resiliencia, pero la prevención, ¿en dónde queda? Es que, y además las condiciones han cambiado con este calentamiento global que del 2016 a la fecha la Tierra ya incrementó 1.5 grados su temperatura, algo que tenían calculado que fuera hasta dentro de unos 10 años. Entonces las situaciones son diferentes, urge actuar. Roberto, vamos a hacer una segunda y última pausa y regresamos con este tema tan interesante porque es la vida en el planeta, señores. Volvemos. Necesario la unión de diferentes temperaturas en el aire, así lo explica Pamela García, portavoz de Meteorred. Escuchemos. La atmósfera es como un gran pastel, entonces en cada una de las capas los vientos pueden llegar a encontrarse, pero casualmente o comúnmente a veces coinciden, entonces a esto se le llama que no hay cizalladura. Y cuando no tenemos cizalladura en los vientos, cuando estos vientos se empalman o coinciden en una misma dirección, se vuelven más poderosos. Y este ingrediente se suma a la formación de ciclones tropicales. Entonces, si tenemos menos cizalladura, se puede incrementar la intensidad, en este caso, de una depresión tropical, que digamos es la primera fase para que un ciclón se vuelva tormenta tropical. Y a eso también se le suma la temperatura del agua. Eso es lo que está variando, Roberto, las temperaturas. Entonces, por eso ahora son todavía más complicados estos fenómenos meteorológicos. Roberto Guadalupe, dice el TEC de Monterrey, allá en Monterrey, que lo caído en la tormenta tropical Alberto le significa un abasto a la población de 2 o 3 años. Pues esa es muy buena noticia, pero hay otras regiones en las que no va a caer agua o no les va a rellenar las presas como lo hizo Alberto en Nuevo León, Roberto. Sí, claro. Ojalá pudiésemos decirle a una tormenta tropical, a un ciclón, ahora estaciónate en esta parte y por favor llena las presas que están en el centro, norte-centro de la República, llena ahora las presas que están en el noreste, en el noroeste. No es así. La realidad es que tenemos que tener acciones que podamos identificar y realizar para poder prevenir esta situación, poder tener estos almacenamientos. Sí. Un gran problema que hemos tenido durante los últimos años ha sido la falta de recursos. Los recursos han sido desviados a otra fuente y obviamente para lo que podíamos estarlos utilizando no ha podido ser. O definitivamente a los estados, aunque hayan solicitado el apoyo de la federación para poder tener recursos y hacer infraestructura para poder contener el agua, no les ha sido proporcionada o no ha sido proporcionado en los montos solicitados. Todo esto afecta no solamente a las poblaciones que están siendo directamente surtidas por estos esta posible infraestructura o la infraestructura ya existente, sino también afecta para el futuro. Es lo que no vemos. Nos da una visión de estadistas, no una visión cortoplacistas de 3 o 6 años, dependiendo cómo sea el proceso político. Ese es el meollo del asunto. Muchas veces tomamos decisiones políticas, no decisiones de Estado. Porque, Roel, prácticamente el norte de la República Mexicana es muy parecido al territorio del sur de los Estados Unidos. ¿Cómo le hacen en Texas? ¿Tienen sistemas de presas? ¿Así almacenan el agua? ¿Así la administran? ¿Cómo es su gestión del agua de aquel lado de la frontera? Un tanto peligrosa la respuesta, si me permiten mencionarlo así.
¿Por qué? Porque hay convenios desde prácticamente la Segunda Guerra Mundial en el sentido de quién va a utilizar el agua de la cuenca del río Bravo. Prácticamente pues la toman los Estados Unidos cuando hay una abundancia cuando hay una sequía y cuando hay una abundancia de precipitación, la puede tomar entonces la República Mexicana. Es un acuerdo que prevalece desde los años 40 y vale la pena analizarla. Por supuesto, son acuerdos internacionales y en este caso, como hemos tenido una condición de sequía, las presas sí, efectivamente, las comparte Coahuila, las comparte Chihuahua incluso con el estado de Texas, pero aunque estén de esta parte, la mayor parte del agua está destinada prácticamente a la utilización en el estado de Texas. Sí. Es algo, como bien lo acaba de comentar, es un aspecto político que no se ha tomado en cuenta otra situación, como puede ser el social, que es de mucha importancia. Se ha tomado más bien el acuerdo político, geopolítico, para poder aprovechar estas reservas de agua. De ahí que si observamos en la parte centro-sur de los Estados Unidos, prácticamente continúan en algunas zonas utilizando los sistemas de riesgo, no así en la parte norte de la República Mexicana, donde no se puede utilizar esta agua. Se utilizan otro tipo de embalses y es por eso que observamos con mucha frecuencia que puede haber incluso algunas llamadas, entre comillas, presas particulares para aprovechar estas reservas de agua. Así que la mayor cantidad está destinada para aquel país. Roberto, Guadalupe, entonces dice el TEC de Monterrey que van a tener agua 2 o 3 años, de acuerdo a sus estudios ahí en la universidad, con esta caída del agua de la tormenta tropical que recién les pegó. Pero, ¿qué pudieran hacer para aprovechar eso? Y que si van a durar 2 o 3 años, pues dure un poco más. ¿Qué hacer? Hay que meterle dinero, presupuesto para meterle ciencia y tecnología al asunto. Sí, claro. Iríamos a lo básico, primeramente la distribución de esa agua, ¿no? ¿Cómo están nuestros sistemas de lo que corresponde al sistema de distribución del agua hacia las industrias, hacia las casas? ¿Cómo está el consumo? Que sea mucho más eficiente, detener todas las posibles fugas que se tengan en estos lugares y de ahí empezar a pensar en que los ciudadanos de cada una de estas ciudades, de cada uno de estos municipios, tengan un sistema de captación de agua que pudiesen utilizar como reserva aún sobre esto. Hay sistemas que se pueden colocar, ya hay en algunos casos en algunas ciudades de la República estos sistemas que se están promoviendo para las colonias y los vecinos, y sería muy interesante que pudiesen tener esta parte como soporte. Acuérdate que todo sistema de seguridad es redundante, Alberto. Estamos hablando que la falta de agua o el exceso de agua puede ser un riesgo en ambos casos, pero sí, si tenemos sistemas que podamos empezar a utilizar el agua de presas, pero no en su totalidad, sino que lo podamos regular a partir también de una eficiencia en el consumo y en la demanda de líquido, podremos tener un mejor manejo de este proceso. Pero para esto hay que hacer políticas públicas, Alberto, vuelvo a lo mismo. Pueden ser muy buenas intenciones de todos, pero si no hay políticas públicas que puedan llevar a cabo las propuestas y una política pública que tenga que intervenir tanto el sector público como el sector social y el sector privado, no nos va a llevar a ningún lado. Recordemos que el esfuerzo no es de una sola persona, es de todos nosotros, sí, Alberto. Exactamente, y ahora, pues bueno, se enciende la luz de la esperanza, Roberto, en el sentido de que el próximo gobierno de la doctora Sheinbaum va a tener el CONACYT a nivel Secretaría de Estado. Quiere decir que va a tener mucho más presupuesto científicos, tecnológicos en la investigación. Y además, Alicia Bárcena, la canciller actual, va a ser la del medio ambiente. Entonces, apunta a que al menos en los nombramientos pueda haber una dirección para aprovechar los recursos naturales y hacer esa reconversión de quema de combustibles fósiles a energías renovables. Ojalá porque el planeta lo está demandando ya.
Roel Ayala, Roberto Guadalupe Cañas, gracias por haber estado con nosotros, se nos terminó el tiempo. Aquí en Mega Noticias vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los dos.